estamos en la palabra esta tarde y esta vez vamos a hablar, antes de comenzar el programa, quiero decirles que es abril. Abril es el mes más cruel. Recuerdo mucho ese verso de T.S. Eliot. Y bueno, abril, el día último es Día de los Niños. Y ahora dicen de las niñas, pues ahí están las niñas y los niños. En el Día del Niño, ahí está todo. Nuestra lengua es muy generosa y cortés. Les recuerdo que mis libros para niños, La selva de mi casa, El cielo de Gorilón, Los juguetes que hablan y Palabras imaginarias, que no está aquí. Bueno, estos libros, pues bueno, pueden comprármelos por mis redes sociales, por donde ustedes gusten. Si me ven en la calle me paran y yo traigo libros, en fin. Y en algunas librerías ya les diré después dónde. Pero vale la pena estos libros de poesía para niños que escribí en muchos años. Y dicho esto, vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar de un escritor que ha sido muy querido, ha sido un hombre, un escritor muy íntegro, un gran cuentista. Yo me quedo con sus cuentos. Julio Cortázar. De Julio Cortázar, ¿qué decimos? Que nació en Ixelles, cerca de Bruselas, de padres argentinos, ¿no? Y es argentino. Nació en 1914, más o menos de la edad de Octavio Paz, por ahí. Y murió el 12 de febrero de 1984. Digo la fecha de su muerte porque me acuerdo mucho de la muerte de Cortázar. Un año antes había venido y lo habíamos visto en la Ciudad de México. Vino a presentar su último libro que presentó en vida, que fuera Deshoras. Un librazo, muy buenos cuentos. Satarza la rata, atar a la rata, en fin, ¿no? Bueno, esos recuerdos tengo yo, pero ahora vamos a leer algo de Julio Cortázar y después vamos a ir hablando de él, como Julietita, nuestra productora, nos viene a visitar y a prendernos la luz. Muchas gracias, Julieta, que no nos veíamos, ¿no? Estábamos como a oscuras, pero bueno, ya estamos con luz. Y vamos a leer un pequeño relato de su libro Historias de Cronopios y de Famas. Dice: Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con las palmas hacia adentro, así. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos.
Esto de los cronopios a mí me gusta mucho, me caen muy bien estos relatos de Cortázar. ¿Qué son los cronopios? Es una invención, ¿no? Unos seres húmedos y verdes, decía Cortázar. Los esperanzas y los famas. 3 categorías como las clases sociales. Como las clases sociales en la mentalidad. Eso es muy interesante porque los cronopios, iremos viendo cómo son esos personajes. Pero bueno, Cortázar vivió en París, trabajó como traductor para la UNESCO. Él fue muy buen traductor. Recordemos que tradujo a Edgar Allan Poe, tradujo los cuentos completos. Buena traducción, según se ha dicho, ¿no? Nunca renunció a la nacionalidad argentina. También optó por la francesa en el momento en que protestó contra la dictadura militar en su país, en 1981. Porque prohibió sus libros. Estos animales, dictadores, idiotas, ¿cómo pueden prohibir los libros? Ni modo. Hay bestias de toda calaña. Entonces prohibieron sus libros en Argentina y renunció, no renunció, pero tomó la nacionalidad, no renunció a la nacionalidad argentina, pero se nacionalizó francés. En esa protesta contra la dictadura militar, ya lo hemos dicho, que prohibió sus libros y que él denunció en la prensa internacional desde su residencia en París, ¿no? Sin duda ya el hombre político, Cortázar político, me parece de una mentalidad, de una ideología, de una muy bien cifrada y muy bien explicada desde un pensamiento humanista, desde un pensamiento totalmente iluminado, ¿no? Pensó de una manera muy clara la política, un hombre de izquierda, libertario, ¿no? Y por otro lado se le considera pues uno de los autores más innovadores y originales, ¿no?, de la lengua española de nuestro tiempo, en el siglo XX. Eso sí, un maestro del relato corto, ¿no?, la prosa poética. Ahorita me acuerdo que Octaedro, me parece, es una maravilla la escritura en prosa poética, ¿no? Y bueno, se le conoce por una de las novelas más arriesgadas, más importante, que asombró a los lectores de habla española y francesa también, ¿no?, que es Rayuela. Inaugura una forma lúdica de la lectura, ¿no?, una manera distinta y nueva y muy novedosa de hacer literatura, ¿no? Bueno, ya sabemos, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, ¿no?, pues fueron los exponentes del boom latinoamericano, ¿no? Ahí hay una cosa muy interesante. Sus cuentos, sus ficciones, transitan con mucha facilidad de lo fantástico a la realidad, ¿no? Recordemos ahorita a Adrián, nuestro amigo de aquí del canal, me recordaba ahorita el cuento de La noche boca arriba. Es impresionante, ¿no?,
¿cómo va imaginando que va rumbo a un sacrificio cuando tiene un accidente en una moto? Es decir, o aquel cuento del pullover azul, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Ese empuentamiento que tiene la realidad y la fantasía en los cuentos de Cortázar es única. Eso es indudable. Bueno, nació en Bélgica, en Ixelles, un lugar cerca de Bruselas, y vivió hasta los 4 años, más o menos. Por ahí vamos a ir pasando, con Dante vamos a ir pasando todas las fotos que de Cortázar, y hay una donde aparece niño, un niño redondito. Bueno, vivió entre Bélgica, Suiza y España en esos 4 años de edad, los primeros 4 años de su vida, y ya después su familia volvió a Argentina, donde Cortázar residiría hasta 1951. Ese año, en 51, se fue a vivir a Francia, y que ese país o París le sirvió de ambientación nada menos que para Rayuela, ¿no? Acuérdense que Rayuela sucede en París de un lado y en el otro de Buenos Aires, ¿no? Personajes paralelos, lecturas. Lea usted el capítulo 1 y salte al 54, lea el número 2 y salte a tal, y entonces lo va leyendo. Yo así leí, fui muy obediente de las instrucciones para leer Rayuela de Cortázar, y al final dije, pues es lo mismo, pero quizá eso quería enseñarnos, que no importa que se cuente primero, uno, el lector, arma la historia, ¿no? Eso es fabuloso, eso es muy, muy bueno. Debo tomar una poquita de agua porque que se agotó, se está agotando, como todas las cosas se agotan. Se agota la vida, se agota la amistad, se agota las relaciones entre personas, se desgastan, se agotan de gota. Y bueno, se nos agotó el agua, se acaban las llantas de un coche, se acaba poco a poco el corazón, y también este bloque. Ni modo, seguimos hablando de Cortázar después de un muy buen corte. Y fíjense que bueno, vive esos 4 años, su padre era diplomático, y estaba en la embajada de Bélgica, la embajada argentina en Bélgica, y bueno, tenía 4 años cuando ya regresaron a Argentina, y pasó el resto de su infancia en Banfield, donde ocurre un cuento bellísimo que se llama Los Venenos. Léanlo. Ese día llegó el tío Carlos con la máquina de matar hormigas. Qué principio. Es una historia de amor de niños. Ahora que está muy punta de lengua de todo el mundo esta maravillosa serie que se llamó Infancia, ¿no? No, Adolescencia, con Owen Cooper, un actorcito maestro del tamaño de Robert De Niro, no, maravillosa. Sería bueno que leyeran Los Venenos, una historia de amor terrible, una historia de traiciones de niños, ¿no? Las traiciones en la infancia son golpes muy fuertes para un niño o una niña, ¿no?
Eso pasa acá. Y así es lo que se vive en la vida de adulto, ¿no? Los amigos traicionan, los amores traicionan, las mujeres traicionan, los hombres traicionan, ¿no? Hay algo que recuerdo que decía el papá de Desdémona, en la obra de Otelo de Shakespeare, le decía a Otelo, refiriéndose a Desdémona, si una mujer ha sido capaz de engañar a su padre, será capaz de engañar a todos los hombres, ¿no? Se lo advirtió el padre de Desdémona a Otelo. En fin. Pero vamos a volver a Cortázar. Vivió en Banfield, al sur de Buenos Aires, y vivió en una casa que la ha descrito incluso en alguno de sus cuentos, pero no fue del todo feliz a decir suyo. Decía, mucha servidumbre, excesiva sensibilidad y una tristeza frecuente. Fue un niño muy solo, tenía una hermana un año menor que él, ¿no? Que se llamaba, a ver, su hermana, yo lo tenía por aquí, pero bueno, Ofelia. Vivió con su mamá, su tía y Ofelia, su hermana, en esa casa en Banfield. Y su papá los abandonó. Hay una entrevista donde Cortázar dice, no tengo ningún recuerdo absolutamente de mi padre. No me persigue una figura paterna, como si hubiera extirpado, ¿no? Esa sanguijuela que de pronto es el buscar al padre, buscar a la madre, todo eso, ¿no? Entonces Cortázar dice una cosa muy interesante en una entrevista con un diario español, una televisión española, y en uno de sus programas de entrevistas, y dice que no lo volvió a encontrar más que cuando su padre murió, no volvió a verlo, y parece ser que superó muy bien esa ausencia, ¿no? Su infancia fue brumosa, dijo él, con un sentido ahí muy esos caudales nebulosos que llega a provocar la visión de la poética que se tiene, y Cortázar era un creador desde entonces, ¿no? Vamos a leer otro relato. Instrucciones para cantar. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos, mire vagamente la pared, olvídese. Cante una sola nota, escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre piedras, con siluetas semidesnudas en cuchillas, creo que estará bien encaminado, y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después, compre solfeos y un frac, y por favor no cante por la nariz, y deje en paz a Schumann. Vamos a leer otro, ¿no? Ojalá podamos poner esa foto. Ahí es. Él era muy aficionado al jazz, sabía todo del jazz. Carlos Fuentes, en un viaje a Praga,
de París a Praga, me parece, iban a un encuentro, iban García Márquez, Carlos Fuentes, Milán Kundera y Cortázar, 4 monstruos. Dice que Carlos Fuentes le preguntó a Cortázar, oye, ¿cuándo empezó la orquesta? ¿Cuándo digamos, cuándo comienza en el jazz la orquesta, ¿no? ¿Cuándo la orquesta se integra a la música del jazz? ¿Cuándo empieza a tocar jazz? Ese modo de músicos, ¿no? Y Cortázar se dio a hablar más de 1 hora de la historia del jazz, mientras bebían cerveza y comían salchichas, dice Carlos Fuentes, ¿no? Que después llegaron a Rusia, me parece también, no sé. Llegaron a Rusia y ya ven que los rusos se bañan en unos baños helados, que son unos pozos o algo así, no me pregunten, yo no sé. Pero se metieron a bañar los 4 y dicen que a Cortázar le llegaba el agua aquí, al pecho. A Carlos Fuentes, bueno, más o menos alcanzaba a sacar la nariz, ¿no? Vargas Llosa más o menos ahí se andaba hundiendo, y García Márquez se hundió completamente porque era muy chaparrito, y Julio Cortázar era muy alto, ¿no? En fin, aquí hay otro, la segunda parte del libro. Aquí hay uno que se llama Instrucciones para matar hormigas en Roma, y para subir una escalera, a lo mejor lo alcanzamos a leer, pero déjenme ver. Es que hay una donde si mi prima se le hubiera caído un pelo en el lavabo, algo así. Es terrible. Espero hallarlo. Pero bueno, mientras tanto sigamos hablando de Cortázar. Fue un niño precoz, a los 9 o 10 años ya había escrito una pequeña novela, ¿no? Dijo Cortázar, afortunadamente perdida, ¿no? Dice él. Luego escribió algunos cuentos de niño y escribía sonetos, ¿no? Que tiene uno en Salvo el crepúsculo, ¿no? Su libro de poesía. Tiene algunos, se le conocen algunos sonetos. Luego, fíjense que fue maestro, se formó en la escuela número 10 de Banfield, se formó como maestro, como un maestro de normal, se llamaba Escuela Normal de Profesores Mario Acosta. Y fue entonces cuando comenzó a frecuentar ahí los lugares de boxeo, para ver boxeo. Hay algo en su obra de boxeadores, ¿no? Y ahí dio una especie de filosofía de este deporte. Él decía que eliminando el aspecto sangriento y cruel que provoca tanto rechazo y cólera, hay que pensar, ¿no? Cómo eliminando esa parte sangrienta y cruel que provoca ese rechazo y que los boxeadores se las cobran ahí entre uno y otro, ¿no? Entrevisté yo a un boxeador que fue campeón del mundo, Elizondo se apellida, que vive en Los Ángeles. Lo entrevisté y le pregunté, a ver, ¿te enojas cuando pelean? Porque es un deporte y pues ahí de mentadas de madre y todo se dicen, ¿no? Te voy a matar. O sea, así se enojan. Aquí hay un cuentecito, déjenme ver uno divertido. Son muy aquí hay uno que me encanta que se llama Conducta en los velorios, y que es muy largo, ¿no? Pero las maravillosas ocupaciones. Es un libro delicioso, la historia de Cronopios y de Famas. Vamos a leer Conducta de los espejos en la isla de Pascua. ¿Qué tal? Cuando se pone un espejo al oeste de la isla de Pascua,
atrasa. Cuando se pone un espejo al este de la isla de Pascua, adelanta. Con delicadas mediciones puede encontrarse el punto en que ese espejo estará 1 hora, pero el punto que sirve para ese espejo no es garantía de que sirva para otro, pues los espejos adolecen de distintos materiales y reaccionan según la real gana. Así, Salomón Lemos, el antropólogo becado por la Fundación Guggenheim, se vio a sí mismo muerto de tifus al mirar su espejo, de afeitarse. Todo ello al este de la isla. Y al mismo tiempo un espejito que había olvidado al oeste de la isla de Pascua reflejaba para nadie. Estaba tirado entre las piedras, reflejaba para nadie a Salomón Lemos de pantalón corto yendo a la escuela, después a Salomón Lemos desnudo en una bañera, jabonado entusiastamente por su papá y su mamá, después a Salomón Lemos diciendo ajó para emoción de su tía Remedios en una estancia del partido del Trenque Lauquen. Qué interesante cómo al este de la isla de Pascua atrás o adelante según donde esté, ¿no? Vamos a un corte y ahorita les voy a encontrar un cuento delicioso para que entendamos quiénes son los cronopios, las esperanzas y los famas. Vamos a un corte. Estamos de regreso. Vamos a leer Tristeza del cronopio. A la salida del Luna Park, un cronopio advierte que su reloj se atrasa, que su reloj se atrasa, que su reloj. Tristeza del cronopio frente a una multitud de famas que remonta corrientes a las 11:20 y él, objeto verde y húmedo, marcha a las 11:15. Meditación del cronopio. Es tarde, pero menos tarde para mí que para los famas. Para los famas es 5 minutos más tarde. Llegarán a sus casas más tarde, se acostarán más tarde. Yo tengo un reloj con menos vida, con menos casa y menos acostarme. Yo soy un cronopio desdichado y húmedo. Mientras toma café en el Richmond de Florida, moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales. Es bellísimo, ¿no? Aquí hay otras historias de los viajes, la conservación de los recuerdos, es muy bonito. Enseguida vamos a leerlo, pero seguimos hablando de Cortázar, y bueno, su primer cuento se llamó Bruja. Fue publicado por la revista Correo Literario, allá en Argentina, ¿no? Antes de los 40, ¿no? Cuando Perón ganó las elecciones presidenciales, él presentó su renuncia a donde trabajaba. Preferí renunciar a mis cátedras, dijo, antes de verme obligado a sacarme del saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. Y ahí reunió su primer volumen de cuentos y ya fue a Buenos Aires y trabajó en la Cámara Argentina del Libro, ¿no? Y ese mismo año publicó el famosísimo cuento La Casa Tomada. Lo recordarán ustedes. Eran 2 hermanos, un hermano y una hermana, ya viejos, grandes, que no tenían problemas económicos, que creo que además aumentaba su fortuna. Una especie de matrimonio de hermanos, dice Cortázar, ¿no?
y que de pronto hay un ruido atrás y han tomado la parte de atrás, y van tomando la casa, pero nunca se sabe qué, hasta que abandonan la casa. Lean ese cuento. En la revista Anales de Buenos Aires, que dirigía nada menos que Borges, ahí publicó Casa Tomada. Borges dijo, entre sus libros favoritos que Borges tenía en su recámara, porque los libros favoritos se tienen donde uno duerme, yo creo. Yo así durante muchos años he tenido libros cerca de donde yo duermo. Ángeles que protejo y me protegen. Dijo Borges que entre los libros que tenía como sus favoritos, los tenía en un librero cerca de donde él dormía, que además se hizo la biblioteca Borges, ¿no? Que la hizo María Kodama, estos libros negros que salieron puestos de periódicos, maravillosos, se publicaron todos los libros que Borges tenía como favoritos en su recámara, se hizo una colección buenísima. Tengo un amigo que dice que Borges me enseñó qué leer, entonces leyó toda esa biblioteca. Claro, a mí también me enseñó. Y entre esos libros tenía El Bestiario, un libro de cuentos bellísimo. El cuento Bestiario es un niño que sueña tigres. Hermoso cuento. No los cuento porque contarlos pues, no tiene caso, ¿no? Hizo una tesis, escribió un ensayo sobre el poeta John Keats. John Keats. Qué cosa, debemos hablar un día de Keats. Es un poeta maravilloso que murió muy joven, a los 30 y tantos años, ¿no? De tuberculosis, se fue a morir a Roma. Y Cortázar hace un trabajo bellísimo sobre Keats, bellísimo. La urna griega en la poesía de Keats. Bueno, sus obras, bueno, colaboró en la revista Sur, aquella revista que dirigía Victoria Ocampo, ¿no? Escribió algo sobre el fallecimiento de Antonin Artaud, y vamos a la aparición de Circe, qué cuento. Su primer libro, Bestiario, fue publicado en 49, de este libro del que hablo. Durante el verano de 1949, según se sabe, escribió una primera novela que se llamó Divertimento, que va prefigurando ya el modelo de Rayuela, ¿no? Rayuela, que la escribe en 1963. Y se publica, ahorita vamos a ver cuándo se publica Rayuela, caray. Bueno, lo escribe en el 63, principios de los 60. Esa novela novedosa y hermosa. Miren, les voy a decir una cosa. A mí me gustó mucho Rayuela, me gustaron mucho sus cuentos. Tengo más de 20 años que no leo, a Cortázar. Les digo por qué. Temo que no me guste. No quiero volver a leer Rayuela. Me quedo con aquel aroma, con aquella vida bellísima de Oliveira y la Maga, de Rocamadour, del capítulo 7, toco tu boca, con un dedo voy dibujando el borde de tu boca como si de mi mano saliera. Híjole, que el capítulo 7, ¿no? Ese me parece a mí hermoso. Algunos capítulos del 16, no me acuerdo, pero hay capítulos que son una pieza. Pañuelos, este es un cuentecito de historia y cronopios y de famas. Una fama es muy rico y tiene sirvientes. Fama usa un pañuelo y lo tira al cesto de los papeles. Usa otro y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los pañuelos usados, ¿no? Cuando se le acaba, compra otra caja. La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella.
como está muy sorprendida por la conducta del Fama, un día no puede contenerse y le pregunta si verdaderamente los pañuelos son para tirar. Gran idiota, dice el Fama. No había que preguntar. Desde ahora lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero. Esos son los Famas. Esos son los Famas. Y el canto de los cronopios, este es muy bueno. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por las ventanas, se pierden pierden lo que llevan en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas, que son los otros, las esperanzas y los Famas, acuden a escucharlo. Aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del corro, el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del Bautista, de modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda, danzando para los Famas. Y las esperanzas que están ahí, boquiabiertos, preguntándose si el Señor cura, si las conveniencias, pero como en el fondo son buenos. Los Famas son buenos y las esperanzas bobas. Acaban aplaudiendo al cronopio, que se recobra sobresaltado, mira en torno y se pone también a aplaudir. Pobrecito. Qué maravilla de cuento, ¿no? Ahí se representan muy bien. Aquí hay una historia pequeñita, dice. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Muy bueno, muy buen cuento. Miren, hay que hablar un poquito de... Cortázar se casó con Aurora Bernardes, ¿no? Una traductora magnífica argentina, ¿no? Magnífica. Vamos a un corte y seguimos hablando de Julio Cortázar. Bueno. Decíamos que se unió a Aurora Bernardes, una traductora magnífica, ¿no? Y la pasaron medio mal hasta que lo contrataron para traducir la obra completa de Edgar Allan Poe para la Universidad de Puerto Rico, y entonces pues ya empezaron a ver un trabajo que después fue considerado por los críticos, no lo digo yo, a mí me gustó mucho ese libro, la traducción de los cuentos de Cortázar, la traducción de los cuentos de Edgar Allan Poe por Cortázar. También tradujo Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, ¿no? Aurora Bernardes vivieron en Italia un tiempo, durante más o menos como un año, creo, ¿no? Escribí en máquina portátil una nueva novela en Italia, y en 67, fíjense, a ver, ¿de cuántos años duró? 53, 8 y 7, 16, bueno, 16 años más o menos con Aurora Bernardes, y después se unió a una mujer lituana, ¿no?, que se llamó Ugne Karvelis, con la que nunca contrajo matrimonio, y que a ella le debemos que Cortázar se haya interesado en la política, y a una visita a Cuba, donde se dio cuenta que cómo había estado tan alejada. Su tercera pareja
se llamó Carol Dunlop, y encontré un dato donde dice que es estadounidense. No, yo sé que es canadiense. Carol Dunlop era canadiense y era novelista, ¿no? Viajó a Polonia con ella y además hizo una cosa espectacular. Viajaron de París a Marsella en la autopista, y querían hacer el viaje en un mes, cuando esa carretera se recorre en 7 u 8 horas, ¿no? Narra el trayecto, todo lo que van encontrando, las cosas pequeñas, piedras, plantas, árboles, cielo, es decir, todas las cosas que iban recogiendo, y escribían los dos. Hay una foto, seguramente la veremos, ahí están en la pantalla, justamente Carol Dunlop, su última esposa, y novelista, y ahí están, que resulta que no les daban permiso de tardar más de la cuenta en la carretera, y él solicitó y nunca le contestaron y dijeron, bueno, vámonos. Y los amigos de ellos les llevaban de comer, les llevaban vino, les llevaban chelas y todo, ¿no? Que bueno, había que, y entonces iban a llevarle de comer y víveres, mientras ellos durante un mes hicieron el recorrido y escribían allí en la carretera. Ahora, cuando ya después del viaje, ya están terminando, haciendo el libro. Saben que para hacer un libro hay varias etapas, ¿no? Entonces muere Carol Dunlop y hay una tristeza inmensa, inmensa de Cortázar, inmensa, porque incluso lo escribe al principio del libro, ¿no? Dice, me dejaste terminarlo solo, ¿no? Y hay un escritor en Nicaragua escribió alguna vez en la revista Proceso, cuando estaba Vicente Leñero, ¿no? Borges se apellida. Dice que Cortázar lo visitó en Nicaragua y estaba muy callado, muy triste. Luego fue a Argentina, con esa vuelta de la democracia en 83, me parece, ¿no? Para ver su país. Y regresó ese año en diciembre, y en 84, 2 meses después de regresar a París, muere de leucemia. Se dice que en una transfusión de sangre llevaba el virus del SIDA, eso se ha dicho. En fin, dice que la Revolución Cubana, cuando visitó en el 60 no sé en qué año visitó, fue invitado porque fue jurado del Premio Casa de las Américas, y fue a visitar, conoció a Lezama Lima, nada menos, a José Lezama Lima, el poeta, ¿no? El autor de la novela Paradiso. Y después hay cartas de Lezama Lima y Cortázar de 57, y su amistad fue muy duradera, ¿no? Rayuela fue la que le dio la gran fama, ¿no? La heredera fue Aurora Bernardés, su primera esposa, quien lo cuidó cuando estaba solo, ya sin Carol, fue a cuidarlo y lo vio hasta su muerte, ¿no? Fíjese lo que dice Cortázar cuando va a Cuba, en una carta a un tal Francisco Porrúa, ¿no? Le cuenta Cortázar sobre el viaje a Cuba en 67. Dice, el amor de Cuba por el Che me hizo sentir extrañamente argentino el 2 de enero. Cuando el saludo de Fidel en la Plaza de la Revolución al comandante Guevara, allí donde esté, desató en 300,000 hombres una ovación que duró 10 minutos. Lo conmovió. Y fue interesándose más en la política, y bueno, incluso en su obra hay asuntos políticos, ¿no?
Vamos a leer La cucharada estrecha. A ver, acá hay otro, la foto que salió movida. Es que estoy buscando una de las tortugas. Haga como si estuviera en su casa, eso es bueno. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo la costumbre, puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban bien colocadas de manera que se las pudieran leer en orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía: este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro. Está muy bueno ese. De las terapias, ¿no? Un cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene un enfermo y le cuenta cómo hay cosas que le duelen y cómo de noche no duerme y de día no come. Compre un gran ramo de rosas, le dice el cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud, acude al cronopio y, además de pagarle, le obsequia, fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido el cronopio, cae enfermo. Le duele por todos lados, de noche no duerme y de día no come. Qué cosa, ¿no? Muy ingenioso. Los cronopios, hay un texto en el último round que habla de cómo los cronopios llenan un concierto de Louis Armstrong, el enormísimo cronopio, ¿no? Louis Armstrong, el trompetista. Él admiraba mucho a los jazzistas. Si leemos Rayuela, vamos a salir muy duchos en el jazz. Habla de muchos músicos, ¿no? Y hace una sincronización utilizando otras lenguas, ¿no? El francés, a veces el inglés, el alemán, pero qué curioso, se entiende. Ese es lo interesante que a mí me pasó con Rayuela. No quisiera yo echar a perder aquella lectura maravillosa que hice cuando tenía 20 y tantos años, con una segunda lectura donde ya no me pudiera gustar. No sé por qué lo presiento, pero prefiero guardarlo así. Sus cuentos sí puedo leerlos todo el tiempo, ¿no? A mí me parece mucho más. Este de telegramas. Telegramas, yo creo que sí lo alcanzamos a leer, ¿verdad? Sí, perfecto. Telegramas. Una esperanza cambió con su hermana el siguiente telegrama. Ramos Mejía a Vietnam. Olvidaste Sepia Canario, estúpida. Inés, estúpida. Vos, tengo respuesta. Emma. 3 telegramas de cronopios. Inesperadamente equivocado de tren, en lugar 721, tomé 824. Estoy en sitio raro. Hombres siniestros cuentan estampillas. Lugar altamente lúgubre. No creo aprueben telegrama. Probablemente caeré enfermo. Te dije que debía traer bolsa de agua caliente. Muy deprimido, siéntome. Escalón, esperar, tren, vuelta. Arturo. No. 4 pesos, 70 o nada. Si te los dejas a menos, compra 2 pares, uno liso y otro rayas. Encontré tía Esther llorando. Tortuga enferma, raíz venosa. Parece que el queso es
o malas condiciones, tortugas animales delicados, algo tonto, no distinguen, una lástima. Bueno, yo creo que ya nos vamos a despedir, Dante, qué barbaridad, se nos fue el tiempo muy rápido, y con esto que se me agotó el agua también no bebí lo suficiente en los cortes, pero bueno, aquí vamos a despedirnos con un cuentecito de El león y el cronopio. León y cronopio. Un cronopio que anda por el desierto, se encuentra un león y tiene lugar el diálogo siguiente. León: te como. Cronopio, afligidísimo pero con dignidad: y bueno. León: ah, eso no, nada de mártires conmigo, échate a llorar o lucha, una de dos. Así no te puedo comer. Vamos, te estoy esperando. No dices nada. El cronopio no dice nada y el león está perplejo hasta que le viene una idea. León: menos mal que tengo una espina en la mano izquierda que me fastidia mucho, sácamela y te perdonaré. El cronopio le saca la espina y el león se va gruyendo de mala gana. Gracias, Andrócles. Bueno, es un cuento hermoso y terminamos por este día. Recuerden, amigos, que si nos encontramos a un león o a un cóndor y le pregunta el cóndor a usted, como dice el cuento de Cortázar: Cronopio, atrévete a afirmar que no soy hermoso. Cronopio: usted es el pájaro más hermoso que nunca he visto, dígale. Porque a los cóndor, que son como los famas, hay que darles un triste capotazo para que lo dejen en paz y libre a uno. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.